Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Chacha y soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Expro en la materia de evaluación y acreditación a cargo del doctor Luis Fernando Grajales Penagos. En esta presentación analizaré el sistema educativo nacional y algunas de las reformas educativas recientes, enfocándome en el concepto de calidad educativa y su relación con las condiciones laborales de los docentes. Este trabajo se realiza desde Ciudad del Carmen, Campeche, el 8 de marzo de 2026. A lo largo de esta exposición abordaremos los avances y desafíos de la educación en América Latina y particularmente en México, considerando cómo las políticas educativas han buscado ampliar las oportunidades de aprendizaje, aunque todavía persisten desigualdades estructurales que afectan el acceso y la calidad educativa. Para este análisis se retoman las aportaciones de Edgar Daniel Anaya Torres y Fernando Reimens, así como la influencia de organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, la UNESCO, el BID y la OCDE. El objetivo es analizar el sistema educativo nacional, las reformas implementadas y cómo la evaluación de calidad educativa impactan tanto a los docentes como el aprendizaje de los estudiantes. Ahora bien, veamos brevemente los organismos que han tenido mayor influencia en las políticas educativas. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID, suelen enfocarse en la educación como una inversión para el desarrollo económico, siguiendo lo que se conoce como la teoría de capital humano. Por otro lado, la UNESCO y la CEPAL promueven la educación desde una perspectiva más social y humana, aunque también participan en los procesos de evaluación y medición de resultados educativos. Y finalmente, la OCDE pone un énfasis importante en los estándares educativos internacionales y en la profesionalización docente. En conjunto, todos estos organismos impulsan reformas educativas, promueven la evaluación y se relacionan con la educación en la productividad y la competitividad de los países. A partir de esta influencia surge uno de los conceptos más utilizados en las políticas educativas actuales, que es la calidad educativa, donde generalmente se evalúa a partir de distintos elementos, entre los que se destacan los logros de aprendizaje de los estudiantes, la formación y evaluación docente, el clima escolar, el uso de tecnologías de la educación y los resultados académicos obtenidos. Y para medir esos aspectos frecuentemente se utilizan pruebas estandarizadas y evaluaciones docentes, con el objetivo de determinar si tanto los estudiantes como los profesores están cumpliendo con los objetivos educativos establecidos. Sin embargo, es importante señalar que en muchos de estos casos, esta medición termina enfocándose más en indicadores administrativos y estadísticos, dejando en segundo plano los procesos reales de enseñanza y aprendizaje que ocurren dentro del aula. Y precisamente este enfoque fue uno de los elementos centrales en las reformas educativas aplicadas en México en los últimos años. La evaluación educativa tiene como propósito principal medir el aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los docentes. En teoría, esta evaluación debería permitir identificar áreas de mejora y contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa. No obstante, diversos estudios señalan que en la práctica muchas veces la evaluación termina funcionando más como un mecanismo de control y administración del sistema educativo. Es decir, que se centra principalmente en indicadores y resultados y estadísticas, dejando en segundo plano aspectos fundamentales como la creatividad docente, la innovación pedagógica o la atención individual de los alumnos. Y es justamente en este punto donde surge la relación entre calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes. En México, la reforma educativa de 2013 es un claro ejemplo de cómo se aplicaron estos conceptos en la política educativa. Por ejemplo, se incluyó la evaluación docente obligatoria y se creó el servicio profesional docente, donde se establecieron procesos de evaluación para el ingreso, la promoción, la permanencia de los maestros. De esta manera, el objetivo principal era mejorar la calidad educativa y garantizar que los docentes cumplieran con ciertos estándares profesionales. Sin embargo, estas medidas también modificaron las condiciones laborales, lo que generó debates y críticas dentro del sector educativo. Es por ello que es importante analizar cómo la evaluación educativa ha impactado en estas reformas y qué consecuencias ha tenido en la práctica docente. Aquí es donde aparece la relación con la precarización docente laboral. Las reformas educativas y los sistemas de evaluación constante han generado diversas presiones sobre los maestros. Por ejemplo, la aplicación de evaluaciones periódicas para permanecer en el servicio,
la existencia de contratos temporales o por horas y la incertidumbre sobre los procesos de promoción y reconocimiento profesional. Estas condiciones pueden afectar directamente la práctica docente, generando estrés, inseguridad laboral y desmotivación. Como consecuencia, algunos de los casos en educación termina convirtiéndose en un proceso administrativo y pedagógico, donde los docentes se enfocan en cumplir requisitos institucionales en lugar de concentrarse plenamente en el proceso educativo. Si nos enfocamos ahora en el caso de México, podemos observar que la educación ha sido fundamental para la inclusión social desde la Revolución Mexicana. Por ejemplo, figuras importantes como José Vasconcelos impulsaron campañas de alfabetización, la creación de bibliotecas y la difusión cultural en todo el país. Además de que con el paso del tiempo se implementaron iniciativas importantes como las escuelas indígenas, los libros de texto gratuito, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación. Más adelante, a partir de la década de los años 90, con la apertura económica derivada del Tratado de Libre Comercio, la transición democrática, la educación, comenzó a considerarse una prioridad estratégica para el desarrollo del país, y esto dio lugar a diversas reformas orientadas a ampliar la escolaridad obligatoria y apoyar a las familias con menos recursos. En este contexto, diferentes administraciones impulsaron diversas reformas educativas a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se ampliaron los años de escolaridad obligatoria y se crearon universidades tecnológicas con el objetivo de fortalecer la formación técnica. Posteriormente, durante el gobierno de Vicente Fox, se promovió la evaluación educativa y se establecieron obligatoriedad de nivel preescolar. Más adelante, con la administración de Felipe Calderón, se impulsaron políticas relacionadas con la educación bilingüe y la ampliación de la educación secundaria. Y posteriormente, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, se implementó una reforma educativa estructural enfocada principalmente en la calidad y la equidad educativa, incluyendo medidas como la evaluación docente y la jornada escolar completa y las mejoras educativas e infraestructura escolar. Finalmente, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se realizaron cambios importantes, entre ellos la eliminación de la carrera docente basada en evaluaciones y la implementación de nuevos programas educativos, aunque algunos de ellos han sido criticados por no contar con una población objetivo ciertamente definida. Ahora bien, si analizamos estas políticas educativas, podemos clasificarlas en dos grandes tipos. En primer lugar, están las políticas dirigidas a todo el sistema educativo. Estas incluyen acciones como la ampliación de la escolaridad obligatoria, la distribución de libros de texto gratuito y la mejora de la infraestructura escolar. Por otro lado, también están las políticas focalizadas, que están dirigidas a poblaciones específicas, como las escuelas indígenas, los centros comunitarios, los programas de becas y la creación de universidades tecnológicas. Lo interesante es que ambos tipos de políticas han mostrado una notable continuidad durante más de 3 décadas y los resultados han sido mixtos en términos de calidad educativa y equidad social. En cuanto a los resultados, es importante reconocer que sí se han logrado avances importantes. Por ejemplo, se han incrementado la cobertura educativa y actualmente la escolaridad promedio en México se acerca a los 10 años de estudio. Además de que muchas políticas educativas orientadas a la inclusión educativa han logrado mantenerse a lo largo del tiempo. Sin embargo, también existen importantes limitaciones. Todavía existen brechas significativas entre los estudiantes indígenas y los no indígenas, entre zonas urbanas y rurales e incluso entre escuelas públicas y privadas. Además, en la pandemia de COVID-19 agravó estas desigualdades, afectando especialmente a los estudiantes que viven en condición de mayor marginación. Otro aspecto preocupante es que la educación indígena y comunitaria continúan presentando bajos niveles de calidad, en parte debido a que hay falta de formación adecuada de algunos docentes y a las limitaciones de recursos educativos. Para cerrar esta presentación, considero que uno de los principales retos del sistema educativo no está únicamente en diseñar nuevas reformas, sino en lograr que éstas realmente se implementen de manera efectiva y sostenida. Desde mi punto de vista, las políticas educativas solo pueden generar cambios reales cuando existe coordinación entre los diferentes niveles de gobierno
instituciones con capacidad para aplicarlas y una articulación adecuada entre las políticas generales y las acciones dirigidas a los grupos más vulnerables. Además, es importante reconocer que la educación no puede analizarse de manera aislada, ya que las desigualdades sociales, económicas y territoriales influyen directamente a las oportunidades del aprendizaje de los estudiantes. Esto explica por qué, a pesar de que los avances en cobertura educativa, todavía persisten brechas importantes en los resultados. Por ello, considero que el verdadero desafío para el sistema educativo mexicano no es solo seguir ampliando el acceso, sino garantizar condiciones más equitativas para que todos los estudiantes puedan aprender en igualdad de oportunidades. De la misma manera, es fundamental reconocer el papel de los docentes, ya que cualquier política educativa tendrá un impacto directo en su práctica profesional y en las condiciones en las que se desarrolla su trabajo. En este sentido, para avanzar hacia una educación de mayor calidad, implica equilibrar la política de evaluación y fortalecer las instituciones educativas, asimismo atender las desigualdades sociales que siguen marcando el sistema educativo. Solo de esta manera la educación podría cumplir verdaderamente su función como herramienta de desarrollo y movilidad social para la sociedad. Para finalizar, me gustaría que nos detuviéramos un momento a reflexionar sobre algunos aspectos claves que hemos visto. Primero podemos preguntarnos de qué manera creen que la influencia de los organismos internacionales ha moldeado las prioridades educativas en México y en América Latina. Es interesante pensar si estas prioridades siempre se alinean a las necesidades de nuestros estudiantes. Luego pensemos en los docentes, cómo afecta la evaluación constante a su motivación y desempeño dentro del aula. Es importante considerar cómo estas presiones pueden cambiar la forma en que se enseña o se aprende. Otro punto a reflexionar es la desigualdad y qué medidas podrían implementarse para reducir las brechas educativas entre los estudiantes urbanos, rurales e indígenas. Aquí se trata de pensar en estrategias realmente que garanticen oportunidades para todos. También podemos preguntarnos cómo podemos asegurar que la expansión de la cobertura educativa no comprometa la calidad del aprendizaje. Ampliar el acceso es fundamental, pero la calidad educativa debe mantenerse siempre como prioridad. Y finalmente, una pregunta más ampliada: ¿de qué forma la educación puede convertirse en una herramienta real de movilidad social en nuestro país? Reflexionar sobre esto nos ayuda a entender el verdadero impacto de la educación puede tener en la vida de las personas y en el desarrollo de nuestra sociedad. Estas son cuestiones abiertas que nos invitan a pensar más allá de los números y las políticas y a considerar cómo podemos contribuir a un sistema educativo más justo y eficaz. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, compartir este contenido y dejar tus comentarios o reflexiones sobre los desafíos de la educación en nuestro país. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.